Ha habido actores que le han ofrecido mordidas para acelerar el proceso de validación y homologación de la baliza dentro de la normativa. Si es que además te vas a su época en México, en la que él mismo relata que ha pagado mordidas por acelerar trámites administrativos, ahora aquí dice que se lo han ofrecido pero que él no lo ha hecho. Y públicamente te dice que mientras estaba trabajando de Guardia Civil, como no tenía dinero, montó un negocio en el que lo cobraba todo en B. Yo digo lo que dicen en la entrevista, sí, no me estoy inventando nada. Al final, dentro de un vehículo no hay nada que pueda estar homologado. Ellos eran conscientes de eso. No sé muy bien cómo, son capaces de dar con la tecla. ¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vayan muy bien por ahí. Pues mirad quién tengo aquí a mi lado, José Lagunar. ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo está usted? Pues muy bien, encantado de estar aquí un ratito con amigos como tú. Muchas gracias. Oye, te he traído hoy a nuestra humilde morada. ¿Qué te parece aquí los headquarters de CarWow? Mola mucho. O sea, la oficina es la de la típica startup, aunque vosotros ya sois mucho más grandes que una startup, pero es la típica startup americana que te puedes imaginar en la tele en Silicon Valley. Pues igual, lo que pasa es que es exigente porque hoy teletrabajan. Hoy está todo el mundo teletrabajando porque somos una startup, efectivamente, y hemos aprovechado, hemos ocupado aquí una de las salas de trabajo. Comparar esto con el estudio de Auto FM es bastante diferente. Oye, un estudio es un estudio, no puede ser un plató. En fin, cada cosa tiene su cosa, ¿no? Pues eso, aprovechando que teníamos hoy la oficina vacía, diga, venga, pues vamos a hacerlo en nuestra oficina y así lo hacemos corporativos y te enseño nuestra casa. Muchas gracias por atender nuestra llamada, José Lagunar, Auto FM. Recordad, ya es la segunda vez que lo traigo en los últimos tiempos al canal. Son el podcast líder del mundo del automóvil en España. Es un programa de radio, hacen de todo. O sea, como ahora se graba todo, pues oye, están en la radio, hacen radio, pero hacen radio con streaming en las distintas plataformas de streaming, principalmente Spotify, están en YouTube, están en Onda Cero, estáis hasta en la sopa. Bueno, tanto como en la sopa no, pero sí, la verdad es que es muy divertido porque nosotros siempre lo llamamos la radio, vamos a la radio, pero en realidad de radio pues tenemos 20 minutitos los jueves y 20 minutitos los viernes. Sí. El grosso está sobre todo en formato podcast en todas las plataformas de podcast. En las redes, pero eso, no perdéis ahí la esencia del estudio de la radio, eso mola. Eso es. Y José Lagunar, porque está con nosotros, para los que no vierais el vídeo anterior, bueno, pues porque este señor es un gran conocedor del mundo de la seguridad vial. Me estabas contando ahora, mientras estábamos comiendo, que has dado cursos a guardias civiles sobre asuntos de seguridad vial. Y sí, comiendo, antes de empezar esta entrevista, recordábamos aquellos tiempos en los que el Centro Superior de Educación Vial, que está en Salamanca, de la Dirección General de Tráfico, se utilizaba para impartir cursos a fuerzas y cuerpos de seguridad, principalmente policías locales y también a agentes de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil. Y sí, hace ya unos añitos, allí estuvimos impartiendo una formación junto con un compañero ingeniero, con Chuchi, que además, fuera de micro, te cuento un par de anécdotas de ese día. Eso ya, cuando cojamos más confianza, espero que se las saque. ¿Estás pensando en comprar un automóvil nuevo? Pues entra en carwow.es y ahorra más de 4.000 euros de media. Entras, configuras uno o varios modelos y ya está. Vas a empezar a recibir ofertas gratis y de concesionarios directamente en el dispositivo que elijas. Pero ojo, tranquilo, no te va a molestar nadie. Solamente contactarán contigo cuando tú tomes la decisión. ¿Tienes dudas entre varios modelos? Es normal. Entras en carwow.es y miras las reviews. Probamos todos los coches y cómo se actualizan y te lo contamos de la manera más detallada y honesta posible. Infórmate, elige y ahorra con carwow.es. Es tan cómodo como ponerse el cinturón en este coche. Y ahora a seguir disfrutando del vídeo. Venga, ¡vámonos! Pues lo que nos ocupa hoy es precisamente un vídeo que se ha publicado en las redes sociales, en otro canal, pero que es muy importante porque en ese vídeo aparece una entrevista, como ya anunciaba yo en un vídeo anterior, a Jorge Costas, uno de los dos Jorges precursores de la famosa baliza V16, al que invitamos a venir a este canal. De momento no hemos conseguido que venga, pero ha dicho cosas muy potentes y muy importantes en esa entrevista y yo te tenía que invitar a ti también para que lo comentáramos entre nosotros, para ver si esas ideas que a mí se me forman en la cabeza, pues las compartimos o no, porque a mí me parece bastante grave las cosas que ha contado en esa entrevista, ¿no? Yo creo que hay alguna cosa de la que seguro se ha arrepentido ya de haber dicho. Es que, ¿tú crees? Yo creo que sí. Yo tengo mis dudas. Yo sentí un poco de apuro cuando escuché la entrevista. Es cierto que es, para mi gusto, demasiado larga, demasiado densa, pero es que tiene algunas cosas que son... Me voy a morder la lengua, pero yo no estoy tan seguro de que, en fin, esa persona se haya arrepentido de lo que dice en la entrevista, pero ahí lo dejamos.
Antes de entrar en materia de las cosas que ha dicho ahí, es que no puedo dejar de comentar que has publicado un vídeo hablando de las declaraciones del ministro Marlaska. Nosotros sacamos nuestro vídeo este fin de semana también, en el que básicamente el ministro viene a decir que la ley que han creado y que tenemos que cumplir se la van a saltar a la torera, ¿no? ¿Eso cómo es? A ver, explícamelo, porque yo todavía tengo los ojos así haciéndome chiribitas. A ver, yo tampoco lo entiendo. Realmente un ministro, el ministro del Interior, que por cierto es el máximo responsable de la Dirección General de Tráfico, primero hay una anomalía con el resto de países. La mayoría de países, todo lo que tiene que ver con seguridad vial, los homólogos a la DGT en otros países, pertenecen al Ministerio de Transportes. En España pertenece al Ministerio del Interior. No vamos a entrar en detalles de por qué sucede eso. La cuestión es que esto es lo que hay. Podríamos entrar en muchos detalles, ahora que lo pienso. Sí, podríamos entrar en muchos detalles, pero mira, para hablar de eso... Eso es mejor para cuando, en fin, vamos a dejarlo aquí, para cuando nos jubilemos o nos jubilen, según hasta dónde lleguemos. Vale. Retomemos el tema. Retomamos el tema. Hace la presentación de los datos provisionales de accidentalidad en carretera año 2025 a 24 horas, o sea... Bueno, nos da una pinceladita. Sí, y dentro, eso que se han inventado para no darnos la cifra real de muertos. Sí, y para tener 8 o 9 meses para poder cocinar y ver qué es lo que pasa, porque luego, en octubre en octubre de este año, iba a decir del año que viene, a lo mejor sí, pero bueno, en principio, en octubre de 2026, nos darán los datos consolidados de ciudad, de carretera, pero ya no nos lo van a dar a 24 horas, nos lo van a dar a 30 días, con lo cual no vas a poder comparar nunca peras con peras. Siempre ellos obligan a que compares peras con manzanas para no poderles pillar en renuncios, como este año de 100 y pico fallecidos, que no sabes muy bien de dónde han salido. ¿De dónde salen? Bien. Bueno. Entonces, aquí, dentro de esta presentación, claro, todo el mundo habla de la baliza V16, el ministro habla de la baliza V16. A mí lo que me llama la atención es que el máximo responsable de la Dirección General de Tráfico está por encima del director general de Tráfico, dice a la ciudadanía que va a haber una moratoria en cuanto al cumplimiento de la ley. Pero claro, la ley está escrita, la orden está escrita, y él se inventa que va a haber una moratoria que no define ni durante cuántos meses ni nada parecido. Vaguedades. Claro, pero a mí lo que me preocupa, eso me preocupa mucho, pero lo que realmente me preocupa es que está mandando una instrucción a sus subordinados, a los agentes de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, para que no hagan que se cumpla la ley. Porque si está diciendo que una legislación que se tiene que cumplir desde el 1 de enero, que de momento no se tiene que cumplir, lo que está instando a las fuerzas y cuerpos de seguridad a que no cumplan su propio trabajo. Lo cual me parece fuerte, no. O sea, lo siguiente, que es un ministro. O sea, yo creo que un ministro no se puede tomar esas licencias, y si se las toma a lo mejor podría ser en otro ámbito, pero no dentro de la sede de la Dirección General de Tráfico, en un acto público, en un acto en el que se están presentando los datos de fallecidos en carreteras, aunque sean datos provisionales, pero es que es un acto totalmente oficial. Es un acto, o sea, es una acción de huida hacia adelante, es falsear la realidad. Te tengo que decir que desde que ha salido el vídeo y estas declaraciones ha habido una movilización por parte de distintos cuerpos de policías a todos los niveles, y todos dicen que eso es falso, que no tiene ningún tipo de instrucción para informar, o sea, que se lo ha inventado directamente allí delante de todos nosotros, una cosa que realmente, quizá como comentábamos fuera de cámara, que es muy interesante lo que me decías, quizá al final es que todos aquellos que vayan a multar, que hay muchos policías que van a multar porque tienen que cumplir la norma, pues esas multas al final acabarán en una papelera o en un limbo porque no se acabarán tramitando, ¿no? Pero es que es muy fuerte que digan eso cuando los que tienen que multar tienen que cumplir la ley y ahora ya no saben qué hacer. O sea, al final estamos a manos de la buena voluntad de aquel que nos pille por la carretera, ¿no? Claro, y además genera un precedente, yo creo que muy peligroso, y es que transmite a las fuerzas y cuerpos de seguridad que la ley se puede cumplir o no dependiendo de cómo se levante el señor ministro, de cómo se levante el director general de tráfico o de cómo se levante el propio agente. O de la comunidad autónoma por la que circules. Claro, yo creo que genera un precedente muy peligroso. La sensación que yo tengo, y me encantaría equivocarme, es que todos aquellos agentes que cumplan la ley y que sancionen a aquellos vehículos que no estén detenidos en la vía por una avería o por lo que sea, por un pinchazo tal, no estén señalizados con la V16 homologada, lo que me da la sensación es que cuando esa denuncia llegue a servicios centrales, por un automatismo mágico que no conocemos, se va a parar y no se va a tramitar. A mí me da la sensación de que la administración pública es consciente de que se ha metido en un jardín que, si esto llega al contencioso administrativo, se lo van a tirar para atrás. Bueno, ojalá pasara eso.
Menudos jardines, cantidad de jardines tenemos todavía que contar, porque ahora viene el tema de la teoría. Hemos pasado de la teoría a la práctica con la baliza y no paramos de descubrir cosas con las dichosas balizas conectadas, balizas. Eso lo comentaremos en otros vídeos. Pero bueno, he hecho esta pequeña introducción, porque cada Para empezar día... fuerte, ¿no? Fuerte, joder, aperitivo. Esto sí, un aperitivo, pero bien potente. Es guindillas con alcohol. El asunto de la famosa entrevista y cómo esta persona, bueno, pues detalla y narra todas sus peripecias como emprendedor, ¿no? Desde que comienza en su carrera profesional. Es muy divertido cómo mete en un apuro a personas que no tienen nada que ver con esta película, que es alucinante. El padre de Hausen, que yo lo he aprendido a decir hace poco porque lo dicen los medios de comunicación, Hausen, Huijsen, para los que no saben pronunciar en holandés, que es un futbolista, para el que no lo sepa, del Real Madrid, un jugador del Real Madrid muy prometedor, un chico joven, que de repente aparece ahí su padre como un empresario que va con maletines de 200.000 euros repartiendo billetes para comprar parques acuáticos por la costa del sur. Licencias de parques acuáticos. O sea, a mí... Yo digo lo que dicen en la entrevista, no me estoy inventando nada. A nivel personal, a mí me sorprendió mucho y sobre todo creo que desde el ámbito de la emprendeduría y del empresariado, todo el mundo tendría que estar muy alarmado. O sea, de hecho, a mí me sorprende que el hombre Elías, que es billonario, que es un tío con muchas empresas, no cortara la entrevista en ese momento porque se verbalizan cosas que creo de verdad que son muy fuertes. Son muy fuertes. O sea, son muy... Casi lo de meter en un lío a un empresario con dimes y diretes casi me parece lo de menos. Vamos a ver, es que claro, aquí tenemos que hablar del tema de la baliza y de motor, pero es que claro, estamos hablando de un guardia civil que se metió en la Guardia Civil porque no llegó a aprobar una oposición militar y que entra a trabajar en el mundo del narcotráfico en Galicia. Lo cuento tal cual, lo ha contado él. Y públicamente te dice que mientras estaba trabajando de Guardia Civil, como no tenía dinero, montó un negocio en el que lo cobraba todo en B y de ahí se fue a México a montar un negocio paralelo en el que todo lo pagaba a base de mordidas y en fin, que se cuenta directamente que ha incurrido en un montón de delitos, ¿no? Aunque solo sea a nivel tributario, tan alegremente y tan ricamente. Cuando menos es sorprendente. A mí me parece muy sorprendente y de verdad no entiendo cómo se publica una entrevista en la que se reconocen ese tipo de cosas. Y además es que emplea incluso algún tipo de frase que es que a mí me da dolor de corazón. El hecho de reconocer que siendo funcionario público, además no funcionario público de cualquier rango, sino siendo miembro de la Guardia Civil, que él denomina como secreta, o sea, la... Sí, así se autodenomina él. Sí, no es de la Policía Judicial. Reconocer que estás compatibilizando eso sin gestionar ningún tipo de trámite administrativo para pedir ese doble trabajo que puedes tener y que te lo pueden conceder o no, porque hay muchos agentes de la agrupación de tráfico, la Guardia Civil o guardias civiles normales o policías o militares, que o bomberos. tienen pues, ese doble trabajo, pero que haciendo las cosas bien está bien hecho. Pero él reconoce que, bueno, que es que ni se plantea hacer ese tipo de cosas y sobre todo cuando ya estamos hablando que alguien que trabaja en la Guardia Civil Judicial, reconoce que ya no es que tenga empresas, que trabaja en ellas y que cobra en negro, pues a mí, o sea, es que no sé cómo decirlo, Juan Francisco, es que esto me parece muy fuerte. Pues eso es, bueno, yo en lo que dices, yo no había visto nunca el podcast de ese señor, de José Elías, al que no tengo el gusto de conocer, pero viendo la actitud y viendo el tono de la conversación no me extraña que lo hayan publicado, porque es como que la sensación que da es que les importa todo un carajo, así de fácil. Sí, pero al final tiene una audiencia en el que... Muy joven, claro, una con muchas ganas joven, de emprender, ¿no? Y a lo mejor está proyectado, o sea, gracias a ese podcast, los chavales jóvenes están proyectando una idea de lo que es ser empresario, de lo que es ser autónomo, de lo que es ser emprendedor, muy diferente a lo que es la realidad, porque a ser billonarios, ¿cuántos llegan realmente? Pues muy pocos y se tienen que alinear una serie de circunstancias, etcétera, etcétera. Entonces, yo me imagino a un chaval con 18 años, con 17, con 21 años, que escucha eso y que escucha decir a un guardia civil que mientras era guardia civil montó una startup y montó otra y llegó a cobrar dinero en negro y, hombre... A mí me da miedo, porque la realidad no es esa, la sabes tú perfectamente. En este país, en el momento que eres autónomo, lo que tienes que hacer es pagar, Hacienda está encima tuyo. ¿Qué sentirá cualquier empresario que escucha esa entrevista y que ha tenido, en el mejor de los casos, 3 o 4 paralelas que le han tirado para atrás el IVA del gasoil o de la gasolina, de ir a currar? Que es que al final esa es la realidad. ¿Qué sentirá cuando ve que alguien con total impunidad habla de estos temas y encima...
con un tono casi jocoso, de decir, no, si es que estos delitos prescriben a los 5 años. Yo es que ni me planteo cuándo prescribe eso. O sea, es que no me planteo que haya gente que haga eso, ya no que lo cuente. Pero hacerlo... Es sorprendente, cuando menos. Pero bueno, llegamos al asunto de las balizas. Este señor se supone que conoce al otro Jorge y necesita emprender, ya abandona definitivamente la Guardia Civil, ¿no? Y comienzan como un emprendedor que empieza desde abajo, pues pidiendo pequeñas ayudas, pues con lo que es el sufrimiento del emprendedor, que lo hemos vivido todos, ¿no? Hasta que llega un punto en el que este proyecto que tenía el otro Jorge, pues va tomando un poco de fuerza y aprovechan para presentarlo en distintos concursos. Y según ellos, es en un concurso de emprendimiento, que es una cosa que a mí me interesa mucho saber, ¿no? Es en un concurso de emprendimiento donde hay entre el público un subdirector de la DGT, que es el que se interesa por el invento de la baliza, ¿no? Que en ese momento estaba en una situación alegal, según ellos. Sí, ellos reconocen que es una situación alegal. De hecho, dentro del interior de los vehículos, absolutamente todo lo que hay, menos los sistemas de retención infantil, son productos alegales. Es alegal. Porque no hay ninguna reglamentación, ni europea ni nacional, que les atañe. De hecho... Tú lo sabes muy bien, yo estoy muy poca gente que lo sabe. Que es que todo lo que metemos dentro de nuestros coches realmente no está homologado. No está homologado, y en la inmensa mayoría de los casos porque no hay una legislación que lo pueda recoger. O sea, no es un capricho el hecho de decir, no, voy a vender un accesorio para sujetar el móvil en la guantera y lo homologo o no lo homologo. No. Todos los accesorios que tú vas a poner ahí en la guantera, donde sea, en cualquier parte del vehículo, es un accesorio que en el mejor de los casos es alegal y que en caso de impacto es un proyectil en potencia, etcétera, etcétera. Pero es que ese accesorio, hablo de él en concreto, porque con la visión que tiene la Dirección General de Tráfico de la baliza V16 conectada, le vas a tener que comprar también. Porque claro, si tú tienes un coche antiguo que no tienes el navegador integrado, ¿cómo te van a avisar que después de una curva o después de un cambio de rasante o en una recta, pero un día a plena luz, hay un vehículo averiado? Entonces, al final, dentro de un vehículo no hay nada que pueda estar homologado, no tiene esa capacidad. Lo único, los sistemas de retención infantil. Y por cierto, todos los accesorios para mascotas, ninguno de esos accesorios tampoco tiene ningún tipo de homologación ni posibilidad de tenerlo. Claro, ellos eran conscientes de eso. Y no sé muy bien cómo son capaces de dar con la tecla. Yo no conozco quién es ese subdirector general de tráfico. Se alude a un subdirector de tráfico, efectivamente. Fue en la época de Gregorio Serrano, cuando era Gregorio Serrano director general de tráfico. Yo he de decir que en aquella época Gregorio Serrano era mucho más permeable a escuchar opiniones de expertos de fuera del ámbito de la DGT de lo que es el actual Pera Navarro, que es muy hermético y digamos que solo escucha gente de un núcleo muy, muy cerrado. En aquella época, Gregorio Serrano, que tendrá sus defectos, pero es cierto que abría mucho las puertas de la DGT y escuchaba, pero no sé quién es ese subdirector. Pues no sabemos quién es ese subdirector porque no se le nombra. Se le nombra como por el cargo, no por su nombre y apellidos, y seguimos sin conocerlo. Espero que algún día pronto sepamos de quién se trataba. La cuestión es que llega probablemente el momento más sorprendente de la entrevista, cuando esta persona reconoce que dentro de la administración, así en general, ha habido actores que le han ofrecido mordidas para acelerar el proceso de validación y homologación de la baliza dentro de la normativa, una vez que la DGT decide que eso lo quiere para ellos mismos. A ver, esto me parece muy fuerte, y sobre todo por el contexto y el antecedente. En esta entrevista, en sí mismo es muy potente lo que dice el hecho de que alguien etéreo en la administración le ofrece una mordida a cambio de que todo esto se acelere. Que, por cierto, esto se ha acelerado mucho más que cualquier otro trámite normal, ¿eh? Sí, y que hay empresas que se dedican a eso dentro de la administración, dice literalmente. Pero claro, si es que además te vas a su época en México, en la que él mismo relata que ha pagado mordidas por acelerar trámites administrativos, a mí se me hace un hilo mental en el que, llámame loco, pero pienso, un emprendedor que ya ha pagado por acelerar procedimientos administrativos en otro país, ahora aquí dice que se lo han ofrecido pero que él no lo ha hecho. Que seguro que no lo ha hecho, o sea, no seré yo quien le ponga en duda. Pero ya la parte de responsabilidad como empresario. Si de verdad te ofrecen ese tipo de situaciones y tú no lo aceptas, creo que lo siguiente que tienes que hacer es denunciarlo. O sea, no creo que haya otra posibilidad. Además, creo que hay suficiente abanico de posibilidades para poder denunciar este tipo de cosas como para que sea absolutamente anónimo y se pueda iniciar un procedimiento de investigación, que por cierto no me cabe la menor duda que después de esta entrevista algún procedimiento de investigación
al menos a nivel fiscal, han tenido que arrancar. A ver si algún juez nos está viendo o mira la entrevista por casualidad. Hay mucha gente que está sacando fragmentos de la entrevista y los está moviendo en las redes, porque esto es gravísimo. Y es muy curioso, además, como él, de una manera subconsciente, se sigue autoidentificando como guardia civil. A veces se le escapa, aunque ya no lo es desde hace muchos años. Y, joder, todo ciudadano debería de saber que si ha visto o ha oído de un delito, tiene que denunciarlo. Un tío que ha sido un policía y que sigue un código y que ha tenido que pasar una serie de pruebas es blanco y en botella, ¿no? Además, juró un cargo. Juró un cargo y tiene que denunciarlo, ¿no? Si le han intentado untar para sacar esto adelante. Seguimos con un agujero negro en ese momento impresionante. Sí, y además habla de que, bueno, le ofrecieron esto para acelerar el proceso, pero, o sea, todos los que nos están viendo y oyendo ahora mismo saben que los procedimientos con la administración son muy lentos. Y el procedimiento que él nos relata, no que relatamos nosotros, el procedimiento y el proceso que él relata de cómo van dándose las situaciones y cómo pasa de ganar un premio, que ole, o sea, ole por ellos, por ganar un premio, a conseguir meterlo dentro de la administración, a que sea de obligado cumplimiento, a que al final sea incluso sustitutivo. O sea, me parece digno de estudio, porque yo no conozco esa velocidad de implantación en absolutamente ninguna iniciativa que tenga que ver con la seguridad vial en España. Ninguna. En la historia. Ninguna. Y viniendo además de una empresa de unos particulares y además arrancando la historia de las balizas con un gobierno que es el del Partido Popular y saltando al del PSOE, que bueno, esta norma se quedó entre medias, ¿no? Él habla de ese limbo que hubo entre el año 18 y 19, en el que prácticamente estaba bloqueado el gobierno después de la moción de censura y se quedó todo en un cajón, ¿no? Sí, pero ahí hay que pensar qué cajón es ese. O sea, si sí, el cajón, lo del cajón... Si el cajón es el de un ministro bueno, no voy a decir más. O el cajón es el de un funcionario público que está ahí y es su trabajo. Y que tiene una caja fuerte dentro. Con independencia de quién sea el partido político. O sea, yo no tengo muy claro cómo ha sucedido. Me encantaría que nos lo contara. Y, oye, que no tengo ninguna crítica hacia cuál es el procedimiento que ha seguido, siempre que pueda ser contado y haya seguido las normas del juego. Y como él bien dice, él aquí no ha pagado ninguna mordida. Otra cosa es lo de México. Vale, pues ya está. A lo mejor el contexto, las circunstancias, allí le obligaron a hacer eso y aquí hay otro contexto, otras circunstancias y no lo ha hecho. Pero me llama la atención que no lo haya denunciado. O sea, y más habiendo sido guardia civil judicial. Es que siempre me sale secreta. O sea, siempre me sale secreta y no son secretas, son un departamento de la Guardia Civil. En fin, ya lo que se desliza de la entrevista, ¿no? Con ese tono jocoso, hablando de cosas tan serias como es el tema del narco y el papel de los narcos y demás, pues es un poco ese hilo. Eso es importante. O sea, no podemos transmitir, y perdóname que te interrumpa, no podemos transmitir a la sociedad que narcotraficantes se les pueda considerar como buenos empresarios. O sea, no podemos transmitir eso a los adolescentes. No, o sea, no, porque un narcotraficante es un narcotraficante y un buen empresario es un buen empresario. Un buen empresario, pues evidentemente cometerá errores, porque todos cometemos errores. Pero una cosa es cometer errores y otra cosa es traficar con la salud pública de los ciudadanos y otras cosas. O sea, yo creo que todo eso se les ha ido un poco de las manos, porque una conversación privada, pues puedes decir lo que te dé la gana, pero estás delante de los micrófonos y también delante de los micrófonos todos cometemos errores, pero joder, una vez que te das cuenta, rectifícalo o pon algún tipo de remedio, porque un narcotraficante es un narcotraficante y nunca va a ser un empresario. Bien, pues aclarado queda. Hay una cosa en esa conversación que me parece interesante, yo quería preguntarte tu opinión, porque de nuevo queda en el aire. Hay como una justificación indirecta de por qué la DGT toma esta decisión y es el hecho de que desde el año 2010 se intenta por parte de la Unión Europea que los fabricantes de automóviles incorporen un dispositivo de alerta dentro del coche, ¿no? Como tenemos ahora con el Google Maps, con el Waze, etc., ¿no? Y según él, los fabricantes de coches se niegan a transmitir los datos de la información de los conductores a las autoridades, ¿no? Y digamos que la baliza vendría a ser algo así como la versión alternativa a un sistema de comunicación, pero bueno, no sé, desde un punto de vista técnico, ¿es una justificación un poco forzada o no? ¿Tú cómo lo ves, ese pasaje? A mí me parece una invención. ¿Te parece una invención? Sí, o sea, yo creo que eso no tiene ni pies ni cabeza. Al final, mi opinión personal es que los fabricantes cumplen las normativas que le pone la Comisión Europea y si la Comisión Europea, igual que ha puesto los elementos anticontaminación que han encarecido el coche, igual que pusieron primero un airbag y luego 2 airbags, igual que han puesto un montón de cosas, pues los fabricantes tragan y tragan. Y de hecho, aunque tienen lobbies de presión supuestos, en los últimos años hemos visto que esos lobbies o no han hecho bien su trabajo o es que la Comisión Europea tiene muchísimo más
peso, como es normal, que los propios fabricantes de coches. Así que eso me parece una excusa banal, sin mayor argumento. Bien, quería conocer tu opinión al respecto. Y por cierto, que se me iba de la cabeza ya. Hay una cosa que me llama mucho la atención en la entrevista, y esto de nuevo a mí me da mucha rabia también, porque es que a mí me da mucha rabia que me tomen por tonto. Y es el asunto famoso de que estamos todo el rato con los 25 atropellados, que es una mentira gigantesca con el tema de los triángulos, el peligro de los triángulos. Y este señor, Jorge Costas, en la entrevista dice que conoce al menos 2 casos de 2 personas que han salido volando o saltando por un viaducto. Y de nuevo, esto creo que tú te has preocupado de investigarlo. ¿Eso es verdad? A ver, no tengo claro si es verdad o es mentira. Lo que he hecho ha sido intentar investigar y encontrar esos 2 casos a los que él hace referencia, que tiene contrastados que esas 2 personas que tuvieron una avería en el vehículo, detuvieron el vehículo y tenían miedo de colocar los triángulos o de quedarse en la carretera, saltaron al otro lado del guardarraíl y el otro lado del guardarraíl era un viaducto, cayeron y tristemente fallecieron. Claro, es un tema muy serio y me parece, además, hablar de eso en un podcast de máxima difusión, bueno, y de mínima, me da igual, es un tema muy delicado, pues yo me alarmé y empecé a buscar información al respecto. Por supuesto, no encontré nada más allá de 4 titulares en distintos medios de comunicación y en Auto FM grabamos un podcast específico para esto, para pedir a nuestra audiencia, que gracias a Dios, igual que la tuya, bueno, la tuya es mucho más grande, pero a la audiencia que nos... entre esa inteligencia colectiva, que entre todos, a ver si me ayudaban a encontrar esos posibles casos. Y la verdad es que es curioso cómo funciona el mundo, porque enseguida nos llegaron correos electrónicos. Recuerdo un correo electrónico en concreto de un chico de Gijón, que ha sido camionero durante muchos años, que nos dijo, mira, en Gijón hubo un caso concreto en el que sucedió lo que están relatando, pero la casuística que hay detrás no es esa. La casuística que hay detrás, presuntamente, es un suicidio. Y digo presuntamente porque lo único que tenemos son titulares de prensa, no hemos llegado al atestado policial. Evidentemente, eso tiene que estar dentro de instancias judiciales. De hecho, este oyente se tomó la molestia de mandar fotos del sitio concreto donde fue y él nos relataba, además en una conversación telefónica bastante extensa, que no podía ser saltar el guardarraíl y caer por el viaducto porque había, como las fotos que nos mandó, una pequeña acera y luego una barandilla normal, con lo cual esa persona tuvo que saltar 2 veces para poder precipitarse. Todo apunta a que fue un suicidio, pero no tiene nada que ver con el hecho que nos resulta que nos relata. Que los viaductos son como las pasarelas de las pelis de Indiana Jones, ¿no? El que diseña un viaducto lo diseña pensando en muchas cosas, entre otras en la seguridad de alguien que pueda estar por ahí moviéndose. Claro, incluso en la propia seguridad de aquellas personas que tienen que ir a reparar un guardarraíl. Entonces, bueno, hay unos mínimos. Ojo, que precisamente los puentes en España no cumplen toda la normativa como deberíamos. Nos llegó también otro correo electrónico desde un oyente andaluz en el que nos hacía referencia a un caso concreto. El hombre estaba muy indignado porque en todos los medios de comunicación había salido que esa persona que hizo ese proceso de saltar y caerse por el viaducto fue un suicidio en toda regla y le parecía muy mal que si Jorge hacía referencia a ese caso concreto que él conocía, que intentara jugar con la inteligencia de la gente y pensando que era por poner triángulos, no triángulos, era porque tenía miedo, no tenía miedo, no. En este caso concreto, el oyente, además muy meticuloso, nos mandó un montón de artículos de prensa y... Al final, yo no he sido capaz de encontrar ni cuántas personas han muerto atropelladas en carretera por poner los triángulos, ni yo, ni nadie. Dudo mucho que con la actual recogida de datos, o sea, el ARENA, ese sistema famoso en el que la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil escribe lo que ha pasado en un accidente, se pueda llegar a tener esa información, porque es muy carente, o sea, falta muchísima información cuando se recogen esos datos, y los 25 que se ha inventado Pera Navarro se les ha inventado. Literalmente, lo que me entristece más todavía es si Jorge se ha inventado esos 2. Quiero pensar que es absoluto desconocimiento y que de alguna forma en diagonal le llegó la información y la ha replicado sin contrastarla. Desde luego, el equipo de Auto FM hemos intentado contrastar la información y lo que nos hemos encontrado son ejemplos de todo lo contrario y también un malestar importante por parte de los oyentes. Pero claro, es que es jugar mucho con la sensibilidad de la gente. Quien no contrasta esa noticia se queda con que eso puede ser verdad. Pero y eso... bueno, ahí está la clave del asunto, que nadie lo va a contrastar. Son cosas que se dicen, digamos, que tienen un coste muy bajo, ¿no? Porque nadie se va a meter a buscarlo, entre otras cosas porque es imposible. Así que pues, son cosas que se dicen alegremente y se sabe que pues, nadie lo va a buscar, como lo de los 25 muertos, que se sigue repitiendo a día de hoy como un papagayo por parte de muchos medios de
comunicación para justificar todo esto, cuando no es cierto. En fin, pues no sé qué más decir. No sé si aparte de habernos enterado de que Luxemburgo es una superpotencia en materia de carreteras y de tráfico, ese extenso país, ¿qué es lo próximo que nos vamos a enterar? Yo tengo algunas ideas y tú también tienes algunas ideas. Y yo nada, pues yo te invito a que sigamos comentando lo que tengamos que comentar sobre este asunto. Creo que este tema era interesante decirlo, sobre todo también porque aquel al que le toque, pues investigue si realmente hubo algún tipo de irregularidad dentro de la DGT. Me recordabas con muy buen criterio que ya hace unos años hubo una directora general de la DGT que tuvo que dimitir, la señora Seguí, y yo ya no me acordaba de ese caso, fíjate, lo he tenido que desempolvar de la memoria. Y bueno, pues quién sabe, ¿no? ¿Qué pasará en el futuro? ¿Y qué pasará con la baliza? Yo no sé, dime algo, por favor. Yo no sé ya ni dónde está la puerta para salir de aquí. Estoy totalmente mareado y desorientado. Yo creo que se han dado cuenta a nivel político y a nivel de administración que la han cagado. No van a reconocerlo públicamente y simplemente van a dejar que corra el agua, que pase el tiempo, por supuesto, controlando que no haya ninguna sanción por esto, y dentro de 2 años, 3 años, yo qué sé, cuando suene la flauta, aprobarán un nuevo reglamento general de circulación, todo esto pasará al olvido, desaparecerá y ya está. Solo confío en que cuando hagan ese nuevo reglamento general de circulación, por favor, que le hagan de manera técnica y no política. Fíjate que es pedir poco, ¿eh? Fíjate qué cosas pides, desde luego. Que le pregunten a quien sabe, qué cosa más loca que nos estamos planteando aquí. En fin, pues nada, José, oye, un gusto como siempre, muchísimas gracias. Gracias por a tu ti. tiempo. Nada. Gracias a ti y a toda tu audiencia por seguir con tanto ahínco este tema de la baliza V16. El otro día me preguntaba a mi hijo, dice, papá, ¿por qué grabas tantas cosas sobre la baliza V16? ¿Qué interés tienes? Y yo le contestaba con el corazón en la mano, es que es una injusticia, es que creo que tenemos el deber moral de poner cada uno nuestro granito de arena para poner freno a esto, que simplemente con que lo hubieran dejado complementario y no sustitutivo a los triángulos, no habría pasado nada de esto, pero el hecho de obligar a una sociedad, además, con una situación económica y social como tenemos ahora mismo en España, a hacer ese desembolso de dinero, creo que no es de recibo y yo tengo la obligación mía personal de dejar a mi hijo un mundo mejor y creo que esto es una parte más de dejar un mundo mejor, protestar por estas injusticias. Pues nada, lo afirmo y lo suscribo debajo. Y también que tengan buenos ejemplos cuando se ponen delante de una cámara. Nada más, queridos amigos, nos vemos en un próximo vídeo, como siempre, que espero que sea más y mejor, y muchísimas gracias por estar ahí. Hasta el siguiente.